yo ya sabía que mi papá le iba a pegar a mi mamá y yo me escondía como en lugares oscuros. O sea, yo ya sabía que mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá se iba y mi mamá me cogía a mí a golpes, con el cable de la plancha, con el palo de las cosas. Empezó este muchacho como a llenarme a mí de muchas cosas, que chocorramos, que gancitos, que bueno, todas esas cosas que le gustan a los niños, que abusa sexualmente de él. Entonces, claro, mi mamá, como yo no le dije, pues me pegó durísimo. Yo me acuerdo que ese día me pegó durísimo y yo dije, no, yo no le puedo contar a mi mamá lo que me está haciendo este señor o lo que me hizo este señor. Empecé con una depresión muy fuerte, una baja autoestima, pensamientos de suicidio muy fuertes, porque si yo llego a decir algo, mi papá lo mata. Era como que yo también le echaba la culpa a mis papás, especialmente a mi mamá, porque yo decía, si ella me hubiera escuchado, si ella se hubiera sentado conmigo, yo no tuviera esto en mi corazón. Lo que yo había experimentado en mi infancia con mi papá, lo empecé a experimentar con este novio. El maltrato, definitivamente a ustedes les están haciendo brujería. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Tardes o noches. Qué rico otra vez de nuevo con un testimonio hermoso de conversión. Yo sé que les encantan los testimonios de conversión porque muchas veces pareciera imposible que nosotros con tantas heridas y tanto que nos ha pasado en la vida podamos algún día tener esa mirada puesta en el cielo. Pues ese Ujú. testimonio es... Espectacular, pero la verdad, pues ya nos han escuchado decir siempre, ay, es que este testimonio pero es que nosotros oramos mucho y le pedimos al Señor que los traiga a Él. Y este es un testimonio que el Señor trajo. Entonces es un testimonio hermoso, no se lo pueden perder. No, amor, pero no pasa nada porque ellos también escriben. Yo pensé que ya había visto el testimonio más hermoso, pero no, este es el más hermoso. Y a Sí, ellos también les pasa sí, es que verdad. nosotros, cada testimonio que el Señor trae, Pau, es un testimonio que decimos, ay, cuando ya pensé que lo había escuchado todo, que lo había Ujú. visto todo, llega el Señor y dice, Es mira esta cereza. claro, una belleza. Bueno, y hoy tenemos a Paola Soler, que nos va a acompañar con su testimonio de vida. No les voy a adelantar nada, igual les quiero ser muy sincero y es que yo no lo conozco casi. No lo conozco muy a fondo, algunas cositas, pero yo me voy a dejar sorprender como ustedes. Pau, Es bienvenida. lo mejor, ¿no? Dejarnos sorprender por la misericordia de Dios en esta tarde mañana. Así Bueno, es, muchísimas Pau. gracias. Muchísimas gracias por esta apertura tan linda. Les decía antes, ¿no? A Ana y a Alex que yo soy fan número uno de la cuenta porque realmente siento que es un llamado muy especial del Señor y que realmente por medio de cada testimonio estamos ayudando a sanar, a liberarnos. Es que realmente cada vez que yo veo un testimonio es como si el Señor me hablara a mí con nombre propio. Entonces por eso también el Señor me llama hoy, el día de hoy, a hacer luz y a hacer sal, como nos llama, por medio de también de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y en especial en mi vida, ¿no? En mi vida. Así es, Pau, como llegó, escribió, bueno, sabiendo testimonios y sintió en su corazón ese llamado. ¿Qué hizo? Escribió a regálame tu historia @gmail.com y ya nosotros nos contactamos con ella y ahora está aquí. Así que si tú tienes ese llamado en tu corazón, solo envíanos un correo electrónico. No olvides suscribirte porque cuando se suscriben les llegan las notificaciones de cada video que nosotros subimos. Y lo más importante es que no te quedes con este regalo, que lo compartas a todo el que más puedas. Tú no sabes, esa persona que tú Sí. dices, "Ay, ¿para qué le voy a mandar esto?" Es la persona que quizás el Señor quiera tocar con ese testimonio. Pau, bueno, este espacio es tuyo. Ya te explicamos cómo funciona, así Gracias. que deja que el Espíritu Santo hable a través de ti, haga su obra. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, me presento. Bueno, mi nombre es Paola Soler. Por misericordia de Dios, por el regalo de la mamá inmerecido hacia mi alma. Soy misionera de una comunidad muy hermosa que se llama Lazos de Amor Mariano hace 4 años. Y pues estoy acá en Bogotá pues ejerciendo todo este carisma tan hermoso y esta comunidad tan hermosa que está llevando realmente a perfeccionar nuestra alma hacia esa santidad que Él espera.
de cada uno de nosotros. Bueno, mi familia, bueno, mi papito y mi mamita quedan a muy temprana edad embarazados, pues de mí, ¿cierto? Mi mamita tenía 19 años, mi papá tenía 18, mi papito estaba prestando servicio social, entonces digamos que pues ellos se conocieron, ¿cierto? En el barrio, normal, en el barrio de infancia. Pero pues mi papá estaba muy alejado de mi mamá. De hecho, ellos venían teniendo muchos inconvenientes, maltratos físicos de parte de mi papá para mi mamá. Y mi mamá ya había decidido como que, sí, cada uno como por su lado, ¿cierto? Como por su lado. Y, oh sorpresa que los designios de Dios, pues me puso a mí en la barriguita de la mamá. Y ya cuando ella se dio cuenta, pues ya llevaba como 3 meses de embarazo. Llama otra vez pues a mi papá, le comenta, ¿cierto? Bueno, estoy embarazada. Ellos ya pues hace como 3 meses no se hablaban porque ellos pues ya habían tomado caminos distintos. Y pues como les decía, mi papito pues estaba prestando servicio militar, entonces ellos no se hablaban. Mi papá se viene rápido para Bogotá y dice, no, pues casémonos, no hay otra, ¿sí? Pues digamos que antes eso era como el conducto regular, por decirlo así, como que bueno, si usted quedó embarazada, pues hay que casarnos, ¿sí? No había como que ese, bueno, si hay amor, hay un propósito de Dios, hay un llamado de Dios para el matrimonio, no, sino que realmente fue como que bueno, si usted está embarazada, pues hay que casarnos. Entonces, bueno, ellos se casan pues muy jovencitos también y como venían pues viviendo un noviazgo muy fuerte, ¿sí? Con maltrato psicológico, con maltrato espiritual, con todo. Entonces, pues digamos que pues el matrimonio de ellos fue muy fuerte. Yo nazco, bueno, mi mamita me cuenta, ¿cierto? Que yo nazco asfixiada porque al momento en que a mí me sacan de la pancita, el cordón umbilical lo tenía amarrado en la garganta. Entonces, cuando a mí me sacan del vientre de mi mamá, yo ya estaba casi sin vida, yo no grité, yo nada, simplemente me mandaron de una para reanimación y estoy en incubadora casi 15 días en cuidados intensivos, o sea, digamos que realmente desde ahí, desde ese momento cuando mi mamá me empezó como a comentar toda mi vida, lo veo como un regalo, que Dios tenía un regalo y tenía designado el plan de salvación para mi vida desde ese segundo que había pues escogido para mí, ¿no? Entonces, bueno, pasa todo esto, mi mamita pues vive todo este tema de la incubadora, sí, pues con mi papá, pero digamos que mi papá digamos que él tuvo una infancia muy difícil, tuvo una infancia muy difícil y a él nunca nadie le enseñó a amar. Entonces, y a él nunca le enseñó a nadie a ser papá. Entonces, él no sabía cómo ser papá, ¿sí? Él, digamos que nunca jamás, gracias a Dios, digamos, nosotros pasamos por dormirnos sin comer algo, no teníamos mucho, lo necesario, era muy responsable con las cosas de la casa, pero tuve una infancia con un papá muy, muy agresivo, ¿sí? Mi papá por todo gritaba, por todo pegaba. Yo o sea, recuerdo mucho que cuando llegaba, yo ya sabía que mi papá le iba a pegar a mi mamá y yo me escondía como en lugares oscuros. ¿Sí? En lugares oscuros porque yo ya sabía que mi papá pues siempre llegaba borracho, siempre llegaba como a pegarle a mi mamá. Entonces tuve una infancia muy, muy violenta, por decirlo así. Mi papito trabajaba con los buses de los Panamericanos, que eran como los buses que iban por todos los lados de Bogotá. Y todo el mundo le tenía miedo a mi papá, o sea, decían, uy, no, Daniel. Y en ese tiempo le decían poca lucha, sí, le decían poca lucha porque con todo el mundo peleaba, era de esos conductores que hacían caer la gente parada, no paraban, o sea, eso era una cosa impresionante. Y claro, mi mamita fue muy apegada a mi papá, muy sumisa. En extremo, o sea, mi papá le decía suba, mi mamá subía, entonces digamos que por la misma, sí, como que conducta de mi papá tan agresiva, pues digamos que nosotros casi siempre estábamos con él y nos íbamos todos los días a trabajar con él.
Entonces, digamos que yo tengo como que muchos recuerdos donde mi mamá le decía, Daniel, con cuidado, que llevamos la niña, y él como que, uy, o sea, de verdad, como que no le importaba, así como que yo tenía que percibir eso, tenía que percibir los choques, tenía que percibir cuando él se subía, se pasaba los semáforos en rojo, se subía a los andenes, o sea, era una cosa súper impresionante el tema de cuando él estaba violento, él como que perdía la noción del tiempo, del lugar, de su familia, todo, o sea, como que se dejaba llenar su corazón de tanta ira que él no era consciente de lo que hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Que no solo se veía reflejado eso en su trabajo, ¿cierto? Sino se veía reflejado también en su vida familiar, con su hija, con su esposa, con sus familias, con sus amigos, ¿sí? Entonces, él, claro, todo eso, como todas esas cosas, todas esas heridas de infancia de papá tan fuertes, pues venía y les desquitaba con mi mamá. Y mi mamita, ahí vienen con quién la desquitaba, pues conmigo. Entonces, digamos que cualquier cosita, cualquier inconveniente, o sea, yo ya sabía que mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá se iba y mi mamá me cogía a mí a golpes, ¿sí? Y eran golpes súper fuertes, ¿sí? Súper fuertes, o sea, con el cable de la plancha, con el palo de las cosas hasta que no lo viera chiquitico, no paraba, porque era como, sí, como sacar también ese dolor que ella tenía en su corazón por medio de también pues de la educación que me estaba a mí teniendo. Entonces, frente a eso, como estábamos desestabilizados en todo el tema, digamos, nosotros nos cambiábamos 4 o 3 veces de casas al año, ¿sí? Porque digamos que la gente pues no permitía eso, decía, no, es que usted le pega mucho a su hija, es que usted le pega mucho a su esposa, entonces por favor entréguenos la habitación, entréguenos el apartamento. Entonces nosotros vivíamos en una desestabilización en todo aspecto, en lo económico, en lo laboral, en todo, ¿sí? Y así fue como mi infancia, como que tratar de ser, amar a mi papá como era y lo respetaba muchísimo y lo amaba muchísimo porque él trataba de ser lo más especial que fuera, pero él nunca jamás, digamos, le salió de su corazón decir, oye, hija, te amo, o eres lo mejor. No, o sea, yo nunca recibí esas palabras de amor y de cariño de mi papá. Sí, de mi mamá sí muchas, pero de papá nunca. Entonces, claro, Paola empezó a nacer con una infancia y con unos dolores impresionantes y que adicional a eso vemos, digamos, por parte de mi mamá, que mi abuelo era igual que mi papá. Y que entonces yo llegaba el fin de semana, o sea, no estaba con mi mamá y con mi papá y me quedaba con mis abuelitos el fin de semana y veía la misma situación en la casa. Mi abuelito pegándole a mi mamá, yo enfrentándome para que no le pegara a mi abuelito. O sea, era una cosa impresionante, ¿sí? Que después ya yo decía, Dios mío, muy fuerte porque todos le pegaban a todos, o sea, como que yo sentía que en mi vida, en mi ambiente, había mucha violencia, mucha violencia. Qué fuerte. Entonces así fue como pasando todo el tema, ¿cierto? Fue pasando todo el tema. Y a los 12 años empiezo yo como todo el tema de porque mi abuelita, digamos que mi abuelita materna siempre ha sido como muy de oración, siempre, ¿sí? Ella siempre ha prestado el servicio a la iglesia, ha sido ministra, ha sido, bueno, todo. Y ella era como que la que me motivaba a mí a seguir todo el tema de los sacramentos, todo el tema de, pues de la iglesia, ¿cierto? Entonces cumplo yo los 12 años y nosotros, pues yo estaba como haciendo el cursillo para la primera comunión. Entonces, yo vivía como media hora de mi escuela, ¿sí? Y yo todos los días tenía que salir de mi casa e irme caminando hasta la escuelita y devolverme solita, pues porque en ese tiempo mi mamá estaba trabajando y se me acerca un señor en una bicicleta, ¿cierto? Muy amable y empieza como todos los días a acompañarme y a hacerme la charla todos los días hasta la escuela. Entonces, digamos que en la inocencia de niña yo no lo vi nada malo. Yo digamos que decía, bueno, tan bonito y ya empezó a llevarme que bonjures, que todos ricos, que galletas. Me empezaba a dejar mucha plata, o sea, digamos que para mí 5.000 pesos en ese tiempo era mucha plata,
¿sí? Porque mis papás pues no tenían cómo darme a mí. Lo máximo que yo podía llevar de oncecitas era juguito de guayaba con unas galletas o juguito de banano con alguna otra cosa. Y claro, empezó este muchacho como a llenarme a mí de muchas cosas, que chocorramos, que gancitos, que bueno, todas esas cosas que le gustan a los niños y se empezó a ganar mi confianza. ¿Cierto? Y ya empezó como a darme plata y empezó una cosa y la otra y yo le cogí como mucho cariño pues al señor. Aparte porque él era el que arreglaba los carros en la cuadra donde nosotros vivíamos. Entonces pues digamos que yo lo veía como algo muy normal, o sea, como que él quiere ser muy lindo conmigo, me acompaña hasta la escuelita y más encima me premia dándome cosas y plata y demás. Yo no lo veía nunca jamás mal. Así pasaron 3 meses y ya llega un momento en que obviamente pues me doy cuenta que él abusa sexualmente de mí, ¿sí? Ahí en el taller donde, pues en la esquinita de mi casa, él tenía un taller donde reparaba los carros y pues bueno, abusa de mí. Pero después entiendo porque eso fue como un miércoles de esa semana y el domingo yo hago mi primera comunión. El domingo que pasa eso, yo hago la primera comunión. Y después entiendo más adelantico les voy contando por qué este signo fue tan importante para mí, pero fue muy fuerte porque obviamente yo lo veía a él como un amigo, ¿no? O sea, lo veía como un amigo y yo decía como que este muchacho, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa acá? Y de pronto para que lo tengamos en cuenta, de pronto alguna niña que está viendo este video o que está, sí, pasó también por una violación. Y es el tema de que son como muchas etapas en las que uno empieza. Y la primera es como que culparse a uno mismo, ¿cierto? Entonces, no es mi culpa, él es bueno, yo soy la mala, yo le di como papaya para que él lo hiciera. Yo empecé como a meterme eso en la cabeza, no, yo soy la mala, él es bueno. Entonces yo me acuerdo que yo llego a la casa y tenía un muñequero, ¿sí? Un muñequero como en maderita donde yo metía todos mis muñequitos y mi mamá empieza a encontrar mucha plata debajo de los muñecos. Y mi mamá me dice como que, hija, ¿y eso qué? ¿Quién te está dando plata? Y yo, no, mami, mami. Entonces, claro, mi mamá, como yo no le dije, pues me pegó durísimo. Yo me acuerdo que ese día me pegó durísimo y yo dije, no, yo no le puedo contar a mi mamá lo que me está haciendo este señor o lo que me hizo este señor, porque ahí sí es que, mejor dicho, o sea, peor. Entonces yo me guardé eso en el corazón y Mm. yo dije, no, yo no voy a hablar, esto que me pasó, yo no lo voy a hablar con nadie más. Yo no lo voy a hablar con nadie más y así pasó, ¿cierto? Entonces, bueno, siguió y algo en mi cambio, o sea, es impresionante de inmediato como al otro día cuando yo me levanto ya veo las cosas diferente. Empecé con una depresión muy fuerte, una baja autoestima, pensamientos de suicidio muy fuertes. Cuando como que al otro día una amiguita que se llamaba Laura me dice como que ella sí fue capaz, o sea, ella sí fue capaz de decirme, Pau, es que ¿te acuerdas del señor este que te traía no sé qué? Pues imagínate que el fin de semana pasó y esto, y cuando ella me contó, también había abusado de ella. O sea, Ay, iba detrás pobrecita. de muchas chicas en la escuela, ¿sí? Y de las que yo me enteré, solo me enteré de ella, yo, pero no sé cuántas más cayeron pues en esa persecución de este hombre. Y ese día yo me acuerdo que yo me fui para el baño y yo lloraba y yo no era capaz de decirle a Laura, a mí también, ¿sí? A mí también, o sea, fue muy fuerte, Claro. pero ella, digamos que sí fue capaz como de hablar con sus papás, ¿cierto? Y poder como que hacer algo. Me acuerdo que el domingo cuando terminamos la Eucaristía, mis papás eran como de, claro, o sea, la pachanga, el baile, la tomata, todo esto, ¿cierto? Y me acuerdo que nosotros vivíamos en un primer piso y timbran. O sea, estábamos partiendo la tortica de la primera comunión y timbran. Cuando llega este señor con un peluche así de grande No. a la casa a darme el que de primera Qué comunión. Y susto. claro, cuando yo lo veo, yo abro la reja, yo lo veo, yo me devuelvo y mi mamá me dice, ¿qué tienes, hija? Y yo no, nada. Cuando mi papá sale y lo ve, me empieza a pegar súper duro, salieron unos tíos, le pegaron.
Eso fue terrible porque le pegaron entre todos, porque obviamente mi papá ya se había dado cuenta que él estaba detrás mío, solo que obviamente no sabían qué había pasado, Dios mío, pero donde pues hubiera fue sabido terrible. lo mata. Donde se dé cuenta de la Exactamente. historia completa. Exactamente. Entonces, cuando yo vi que mi papá reaccionó así tan fuerte, yo dije, yo no puedo decir nada, porque si yo llego a decir algo, mi papá lo mata. O Claro. sea, mi papá lo mata. O sea, mi papá lo mata. Y fue terrible, o sea, yo lloraba mucho y mi mamá me decía como que, ¿qué te pasa? Y dije yo, no, nada, mami. Pero fue muy fuerte porque cuando yo salía, me lo tenía que encontrar y tenía que pasar sí o sí por donde él trabajaba. El hecho es que yo no sé qué pasó, si fue alguna de las chicas y demás, pero él en 15 días se desapareció. Yo no volví a ver más ese hombre en el barrio, yo no volví a ver, o sea, no sé, y es el momento en que no sé qué pasó con él, que obviamente en este momento uno ya ora por él y sabe que de pronto estas personas que hacen estas cosas es porque también vivieron de pronto a temprana edad una violación y lo siguen haciendo y lo siguen repitiendo. Y pues digamos que estas cosas pues ya se dejan muy a Dios, ¿no? A la misericordia de Dios, que Él sea el que mire pues con ojos de bondad estas personas que hacen estas cositas con las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí empieza Paola, cambia. Sí, la Paola juiciosita que llegaba al colegio, estudiaba, pues sí seguía muy juiciosa porque gracias a Dios yo siempre saqué muy buenas notas en mi colegio, pero ya digamos que se metía con el grupito de las rebeldes, ¿sí? Ay, no, que ya no entremos hoy a clase, entonces capemos clase. Empecé a tener mucha rebeldía en muchas cosas de mi vida, ¿sí? En muchas cosas de mi vida, pero una depresión impresionante, o sea, yo no puedo expresar con palabras lo que un alma siente, una tristeza profunda que es que no te hace feliz nada, ¿sí? Desde ese momento. Entonces, ahí en ese momento ya sigue pues como que la vida de Paola, ¿cierto? Y llega la separación de mis papás. Entonces, digamos que, claro, todo ese rencor y todo ese resentimiento, de cierta manera, como que yo también le echaba la culpa a mis papás, especialmente a mi mamá, porque yo decía, si ella me hubiera escuchado, si ella se hubiera sentado conmigo, yo no tuviera esto en mi corazón. Y muchas veces traté de ir con sacerdotes a contarle lo que a mí me había pasado, pero al momento en que yo lo iba a contar, no podía. No podía y no podía. No podía, o sea, busqué a muchos sacerdotes, busqué a muchas personas para poderlo decir y yo no lo podía sacar. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? Entonces, tengo una amiga en el colegio, en séptimo, y empiezo a sentir mucho gusto con ella, mucha afinidad con ella. Entonces, empezamos como a experimentar entre las dos, como a tocarnos el cuerpo, como un gusto entre las dos. Y yo decía, pues bueno, o sea, si un hombre fue capaz de hacer lo que hizo, y si mi papá es así, que no ama, y si yo tengo un matrimonio que realmente mire cómo es, ¿sí? Como tengo una familia que es como es, pues puede que entonces, pues sí, el gusto con esta chica puede que sea diferente. Y empecé como a experimentar muchas cosas, muchos gustos hacia ella, pero la misericordia de Dios ha sido muy grande porque ella la trasladaron y se la llevaron como al año. Entonces yo no pude volver como a experimentar con ella y demás. Y ella era súper amiga, ella era de las que se quedaba en mi casa y todo. Y yo decía, Dios mío, o sea, después cuando ya uno empieza como a sanar, uno se da cuenta de todas estas cosas, de lo que vivió y de lo que las heridas le hacen a uno en su corazón, o sea, a que hasta que haya un gusto por una mujer, por un mismo género, ¿no? Mira, hasta allá va una herida, ¿sí? Hasta allá va una herida. Entonces, digamos que ahí entró, bueno, pues entró como al tema de, me graduó normal, pero con una autoestima súper fuerte, o sea, yo me creía la más fea, siempre he sido muy alta, yo soy muy alta, yo mido unos 74, y siempre me decían como que la jirafa, la última del puesto, la así, y yo eso, pues obviamente siempre, o sea, siempre recuerdo que he tenido una baja autoestima muy fuerte.
Entonces llega mi primer novio en ese tiempo, en 11, y pues obviamente con todo lo herida que las heridas y todo que yo tenía, pues eso no funcionó, nos dañamos el corazón súper fuerte, no, muy duro esta primera relación, y entró pues ya al tema de la universidad. En la universidad, pues claro, o sea, digamos que con todo este tema que yo traía, de que no quería vivir, de que ya como que yo no le veía como, sí, como una razón que ni siquiera yo sabía que quería estudiar. O sea, yo decía, sí, pues tengo que estudiar algo que dé plata porque tengo que salir adelante, pero yo ni siquiera sé qué soy. O sea, yo ni siquiera sé qué me gusta, yo ni siquiera sé qué quiero para mi vida. Entonces, me acuerdo que hay como una convocatoria para ser policía y entonces yo me meto y yo digo, no, pues por acá debe ser. Y entonces en el proceso de la policía me dicen que no, que yo tengo una escoliosis en la espalda y que no. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces alguien, una amiga me dice como que, oye, pero tú eres alta, no sé qué es más, a ti no te gustaría estudiar lo de auxiliar de vuelo. Y yo, ¿y qué es eso? Porque pues yo nunca había ido a un aeropuerto, yo no conocía un avión, nada, ¿no? Y yo, ¿y qué es eso? Y me dijo, no, que las auxiliares de vuelo son las de, sí, la de los aeropuertos y todo. Y yo, bueno, ¿y dónde se estudia eso? Y nos empezamos a investigar y allá resulté estudiando auxiliar de vuelo. Pues con unas heridas súper fuertes, ahí empezó todo el tema del alcoholismo muchísimo más fuerte, porque pues digamos que cuando chiquita para mí era normal estar con mi papá y con mi mamá en un local, en una cantina, como se les dice, todo el fin de semana, todas las noches y yo jugando con las tapitas en el piso, o sea, eso para mí era normal, sí, eso para mí era normal, entonces pues digamos que en la universidad, en la etapa de locura, ¿cierto? De Paola, pues obviamente eso se triplicó, ¿sí? Siempre con muy buenas calificaciones, pero yo, pues digamos que no paraba fin de semana, que no parara pues en casa. Entonces ahí llega en ese momento la separación de mis papás. Mi hermanita, bueno, yo tengo una hermanita, 9 años nos llevamos precisamente por lo mismo, por la desestabilización tan fuerte. Y yo siento que Dios es tan lindo con nosotros y con nuestra familia ha sido tan hermoso que no permitió que mi mamá y mi papá tuvieran otro bebé que pudieran vivir lo que yo viví, sino que ya se los regaló cuando ya eran un poquito más maduros en muchas cosas. Porque cuando ya llegó Karen, que es mi hermanita, ellos ya tenían 30, 31, ya eran más conscientes de muchas cosas, ya eran mucho más maduros. Y papá y mamá, o sea, como que aprendieron y realmente como que vivieron esa etapa de ser papás con ella. Entonces fue muy hermoso porque a Karen, digamos que a la Nanis le dieron como muchas cosas que de pronto a mí no, ¿cierto? Por también el cambio de edades tan fuertes y la madurez como tal de ser humano normal. Entonces ahí en ese momento mi papi se va, o sea, llegamos un día al apartamento, mi hermana, mi mamá y yo, y había sacado todo. O sea, él no nos avisó ni nada, sino había sacado todas las cosas. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta pues que se había ido. Nosotros empezamos a buscarlo por parte de su familia, de mis abuelitos, de mis tíos y nadie sabía nada de mi papá. Sí, nadie sabía nada. Nosotros duramos 4 meses y medio sin saber nada de mi papá. Mi papá no se comunicaba con nadie, no le decía a nadie dónde estaba. Y nosotros pues de cierta manera decíamos como que bueno, sí, se fue con alguien, ¿con quién se fue? O fue que le pasó algo y tuvo que, o sea, se nos pasaban 10.000 cosas por la cabeza porque sin tú saber nada de mi papá, pues obviamente mi mamita entró en una depresión terrible, ella no se me paraba de la cama, ella lloraba todo el día, no me comía nada. Mi hermana entró en una etapa de depresión muy fuerte. Ella tuvo que repetir muchos años porque ella, la rebeldía fue muy fuerte para ella, porque ese papá que no tuvo Paola, lo tuvo Karen. Ese papá que de pronto no era capaz de decirle un te amo a Paola, a Karen se desbordaba en amor, en darle amor a Karen. Y de hecho empezó el cambio de proceso, el cambio de, sí, de no ser tan agresivo y demás, fue porque llegó Karen a nuestra familia.
Entonces mi hermana, pobrecita, o sea, ella sí vivió ese proceso de duelo, o sea, realmente de duelo de su papá, porque era su imagen más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Paola? Pues Paola empezó entonces a ser la cabeza del hogar. Entonces, Paola tenía que pagar servicios, Paola tenía que pagar arriendo, Paola tenía que sacar adelante a su mamá porque no podía ir a trabajar, porque no se quería ni parar de la cama. Paola tenía que, donde fuera, comprarle los útiles a su hermana. O sea, yo me puse el papel de papá en esa casa, ¿sí? Y yo así me tocaba hacer horas extras, o sea, me tocara hacer lo que fuera. Yo decía, yo tengo que llegar con las cosas en mi casa porque yo no puedo generarles más dolor de lo que ya están sintiendo. Entonces Paola iba y lloraba en un parque sola, ¿cierto? Pero no llegaba a llorar a la casa porque yo decía, a mí me tienen que ver fuerte, mi mamá y mi hermana me tienen que ver fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese dolor, ¿cierto? Hacia papá, hacia... Entonces ya llegó el momento en que yo no quería ni siquiera que nombrara la palabra Daniel. Mi papito se llama Daniel. Entonces ya después de los 4 meses y medio, un día llama a mi hermana y le dice como que salga a la esquina. Y entonces mi hermana sale y le cuenta, no, es que yo me fui con otra persona, lo más normal, ¿no? Entonces yo le decía, Karen, yo no quiero volver a ver a ese señor por mi vida. O sea, en esta casa, me acuerdo que yo llegué y cogí a mi hermana y a mi mamá y les dice, en esta casa no se vuelve a decir la palabra ni el nombre de Daniel. O sea, yo tenía tanta herida, yo no quería saber nada de mi papá, o sea, era una cosa impresionante. Y entonces, pues bueno, empiezo como a ser como muy responsable en mis trabajos, gracias a Dios, porque pues yo llevaba toda la casa, pero llegaba el fin de semana y yo me desconocía. Trago, en ese tiempo digamos que conocí el cigarrillo, ¿cierto? Y era muy chistoso porque yo no tenía esos vicios. Entonces digamos que no, tenía unas amigas que me decían, no, cógelo por este lado, esto se prende así, esto así, esto así. O sea, me empezaron como a enseñar porque realmente por encima de lo que yo había pasado, yo era muy inocente de muchas cosas. O sea, yo no sabía que era un cigarrillo, yo no sabía nada, o sea, yo no sabía muchas cosas de la vida. Entonces yo decía, Dios mío, qué fuerte todo esto, pero pues bueno, vamos a hacerlo. O sea, si las otras lo hacen, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Sí, si mis amigas lo hacen, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Y como había algo muy fuerte dentro de mí, que era la baja autoestima, pues obviamente si mis amigas se ponían minifaldas, pues yo también me ponía minifaldas. Sí, porque yo quería ser reconocida dentro de ese grupito de amigos que teníamos en la universidad. Entonces ahí en ese momento llega mi segundo novio, donde él tenía pues una hijita y él me decía como que yo tengo una hija, ¿cierto? Y pues tú tienes que aceptar eso. Y yo, bueno, pues sí, no hay normal. Pero entonces empecé a vivir lo que yo había experimentado en mi infancia con mi papá, lo empecé a experimentar con este novio, el maltrato, todo, o sea, todo, pero pues claro, como era la primera vez que Paola se enamoraba, pues permitió muchas cosas, me fui a vivir con él. Llevando 15 días de novio, saliendo, me fui a vivir con él. Porque mi mamá me decía que hija, que no, que ese muchacho no, que ese muchacho no, y yo súper enamoradísima. El hecho es que, ¿qué pasa en ese momento? eh, Me doy cuenta que la mamá de la niña todavía seguía con él, ¿cierto? O sea, después de año y medio de relación, de haber estado viviendo juntos con él, yo digamos que me daba cuenta de cosas, pero digamos que no quería como aceptar por lo enamorada que estaba, que él estaba todavía con su otra familia. Entonces un día llego yo a la universidad, él también estudiaba conmigo en la misma universidad y estaba la mamá de la niña embarazada con la niña. Y ella me dice como que tenemos que hablar y yo, ¿de qué tenemos que hablar? Y me dice, no, mira, es que yo sigo llevando una relación con la persona con la que estás y ya tengo 6 meses de embarazo de otra hija. Y ahí se me desboronó el mundo porque yo decía, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento? No, o sea, mis relaciones eran súper tóxicas, o sea, muy fuerte. Y ahí fue cuando más fuerte caí en el tema del alcohol, sí, porque ese dolor yo no lo quería, yo no lo experimentaba en casa con mi mamá, con mi hermana, yo lo experimentaba era pues con los vicios, ¿cierto? Con los vicios, con las parrandas, pero entonces ahí, y ahorita lo veo así,
de que cuando nos íbamos, digamos, de parranda o, bueno, fiestas y demás, yo era la que cuidaba como a mis amigas. O sea, como que yo sí tomaba, pero yo no perdía como el conocimiento porque yo me hacía responsable de todas. O sea, como que yo decía, vaya, tomen ustedes y yo las cuido. Y yo las cuidé, entonces como que yo decía, Dios mío, Señor, y yo siempre como que he sentido eso de ayudar mucho a las personas y ahora entiendo por qué, pero en ese tiempo como que era a que ella no les pasara nada malo. Entonces teníamos como que un grupito y me dicen, una noche me escriben por Facebook, porque en ese tiempo todavía no tenía celular y me dicen como que le vamos a ir a celebrar el cumpleaños de Aleja. Aleja era pues mi mejor amiga del grupito. Entonces yo no, pero yo no puedo ir porque tengo un parcial y tengo que pues estudiar para el parcial. Dejémoslo para el fin de semana, eso era un jueves, dejémoslo para el fin de semana y el jueves vamos pues les celebramos el cumpleaños. Cuando como a medianoche le empiezan a marcar al celular de mi mamá y mi mamita me despierta y me dice como que, hija, siéntate, necesito contarte algo. Y yo, ¿qué pasó, mami? Y entonces mi mamá me dice, es que Aleja está muerta. ¿Y yo qué? Pues imagínate que como o sea, nuestro entorno era tan fuerte, ¿cierto? O sea, nuestros amigos eran terribles, pues ella se puso a tomar ese jueves el día de su cumpleaños y ella tenía que madrugar para presentarse en su trabajo a las 7 de la mañana. Entonces ella, pues obviamente estaba muy borracha, digamos que también estaba bajo los efectos creo que fue cocaína y le dieron un Red Bull. Y lo que a ella le pasó fue que le dio un paro cardíaco. Lo Ay, cardíaco, no. Le dio claro. un paro cardíaco de tantas cosas que ella había ingerido a su cuerpo. Y eso para mí fue terrible, o sea, Dios mío, yo empecé como a pegarle a las paredes, yo decía, no, mami, tú me estás diciendo mentiras. O sea, yo decía, no, Aleja, no. Y mi mamá, sí, hija, y entonces me empieza a llamar a la mamá y la mamá me dice como que es que ella la tienen en un apartamento donde estaban tomando, pero yo no soy capaz de ir a reconocer el cuerpo. Tienes que ir tú y yo no, yo cómo voy a ir a reconocer el cuerpo de Aleja. El hecho es que yo como que me llené mucho de valor y fuimos a reconocerla con otra amiga, ¿cierto? A reconocer como el cuerpo de ella y efectivamente era Aleja. Y me acuerdo mucho que cuando estaba viviendo como ese proceso del funeral, todo, yo le decía yo le decía Aleja por ti y porque yo veía tanto sufrimiento de sus hermanos y de sus papás en el ataúd. Esos hombres de verdad dicen que la mamita de Aleja, yo no me volví a hablar con ellos, pero dicen que ella trató de enloquecerse del mismo dolor tan fuerte que fue perder a su hija. Y yo decía, yo no quiero que eso que está viviendo ellos lo vivan mi mamá y mi hermana. Ya han vivido mucho, ya hemos sufrido mucho como para yo también el día de mañana que no digan, es Aleja si no es Paola. Yo ya no quiero vivir esa vida. Y yo le decía, pues a Alejita, que en paz descanse, que yo sé que ya el Señor la tiene en su misericordia descansando, yo le decía, por ti voy a cambiar. Por ti, imagínate, o sea, no por Dios, sino por ti y por nuestra amistad voy a cambiar. Entonces ahí en ese momento, en ese dolor tan fuerte que estaba sintiendo, pues en despedir, ¿cierto? A la mejor amiga, a mi mejor amiga, entonces pues fue muy duro, fue muy fuerte. Y llega una amiga de mi mamá y le dice como que, bueno, y si ustedes van como a donde un padre, que les haga oración, porque es que yo siento que a ustedes les están pasando como cosas raras. Sí, como que todo lo que les está pasando como que no es muy normal. Ustedes deberían entregarse pues a la oración, a buscar un padre. Entonces, mi mamá, bueno, la amiga de mi mamá le sacó cita con un padre y nosotros fuimos. Y apenas como que él empezó a hacer oración, él llegó y dijo, o sea, nosotros no le habíamos dicho nada a mi papá y él empezó como a decir, no, es que se fue tal día, se fue tal otra, y sí, definitivamente a ustedes les están haciendo brujería. Y yo, ¿qué es eso de brujería? Yo no sabía nada, o sea, yo no sabía que existía la brujería, nada, o sea, yo realmente como que no tenía conocimiento de nada. Y él nos empieza a decir como que, bueno, vamos a empezar a vernos para hacer oración 2 semanas, dos días por semana, y vienen los viernes al grupo oración y a la Eucaristía, que es de sanación y liberación.
Y nosotros empezamos a ir y como al mes se le alborotó un proceso de sanación y liberación a mi mamá. Y era súper fuerte porque eso que nos estaban haciendo, de pronto los que han vivido y experimentado un proceso de sanación, es un proceso de sanación, es muy fuerte, porque eso que tú tienes, pues también grita y bueno, y todo este tema. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Nos estamos enloqueciendo. O sea, yo veía a mi mamá gritar, yo veía, y yo, pero ¿qué es esto? Y ya entonces el padre, ¿cierto? Nos empieza como a hacer más, porque él decía, es que por ejemplo, a ti solo te habían dado un año más de vida, a ti te iban a matar. Entonces yo empiezo a experimentar muchas cosas de la liberación también y empezamos las tres en proceso de liberación en ese tiempo. Entonces, bueno, así como que pasan muchas cosas. Llega una amiga, yo le comento cómo la situación, yo le digo, mira, es que yo no sabía qué pasaba con el tema de la brujería, no conocía nada de eso. Y ella me dice como que ven, vamos a una comunidad que es católica, ¿cierto? Que es católica y que allá pues las pueden liberar y les pueden hacer oración de liberación. Pues digamos que llegamos allá y sí, era la Virgen María y eso, pero era una comunidad pues que no tenía el permiso de la iglesia, donde de pronto en el desconocimiento y de pronto en esa, sí, como en esas dudas que a uno le generan todas estas cosas, pues uno empieza a ir a los lugares donde le digan, o sea, uno no se va a poner a mirar, bueno, ¿será que esto sí es católico? ¿Será que esto sí está autorizado? No, sino que uno va a donde lo inviten, ¿sí? A donde lo inviten y obviamente pues muchísima más contaminación la que cogimos en ese lugar, porque pues digamos que supuestamente era una pastora nos hacía sanación y liberación y de hecho esa misma organización en este momento son cristianos, son cristianos y llevan también una iglesia totalmente alejada del amor de Dios, de la iglesia católica. Entonces es como también hacer acá una apertura de que a veces uno en el desespero se va a comunidades que supuestamente son católicas, a sacerdotes que son sacerdotes, pero que no lo son. O sea, que realmente como que hay tantas cosas en nuestra iglesia que es muy difícil, o sea, es muy difícil. Por eso cuando uno va a una comunidad es mejor como, bueno, está en autorización papal, tiene su proceso dentro de la iglesia, porque es que ahorita caer en estos grupos es muy fácil, ¿sí? Es como que padre de liberación y sanación y ya todo el mundo va simplemente porque el letrerito dice Eucaristías de sanación y liberación. Entonces, de pronto, como que tener mucho cuidado con estas cosas porque nosotros duramos con este padre 9 años. 9 años donde cada vez que nosotros íbamos, no avanzábamos, sino empeorábamos, empeorábamos. Y cada vez, o sea, yo sentía, o sea, era terrible el dolor porque yo decía, yo ya no quiero experimentar esto en mi vida, o sea, no quiero ver a más a mi mamá en liberación, no quiero ver más a mi hermana en liberación, no me quiero ver yo en liberación. ¿Eh? Y era algo que no podíamos, o sea, que era algo que realmente como que no podíamos asumir, ¿no? O sea, como que no es que hoy no quiero entrar en liberación, no es que era algo que nos hacía mucho daño entre las tres. Y ya llegó el punto en que mi hermanita me entraba en liberación en la casa, mi mamá entraba en liberación, o sea, una cosa súper fuerte. Y yo decía, Dios mío, es que yo no puedo entender que tantos años en una comunidad y no podamos ser experimentados del amor y la misericordia y de la sanación de Dios. Y el Señor me empezó a llamar mucho al Santísimo. Me acuerdo que empecé como a ir mucho al Santísimo porque yo no sabía que pues el privilegio tan grande que tenemos nosotros los católicos que es el Santísimo. Y el Señor me empezó como a alejar de esa comunidad. Y yo le hablaba a mi mamá y le decía a mi hermana, ya, o sea, no, acá no vamos a ser sanas, acá no. Y ellos como que se empezaron como a dar cuenta, pero seguían yendo y yo pues sí seguía como yendo, o sea, ni siquiera las Eucaristías porque era tan fuerte el tema ya que las Eucaristías en la misma Eucaristía nacían las liberaciones y la Eucaristía sí se veía, se ve, ¿cierto? Por partes, pero era más el tema de la liberación
que la Eucaristía. Entonces yo no, yo digamos que no he experimentado una Eucaristía como es, ¿sí? Como es. Entonces llega en ese momento como que yo digo, bueno, bueno, en ese momento ya estaba yo trabajando en el aeropuerto porque ya había terminado mis estudios y allá empezó el tema de la lujuria impresionante, o sea, ya se ve un espíritu de lujuria muy fuerte en el tema de los pilotos, las auxiliares. Eso es un tema muy fuerte, o sea, de verdad, espiritualmente es una batalla y es un combate espiritual muy fuerte. Y obviamente todo el tema de lujuria que yo tenía, pues allá salió muchísimo más. Entonces, recuerdo que pues yo ya como que quería cambiar esa vida y yo dije, voy a estudiar administración de empresas para poderme salir como de este ambiente. Entonces empiezo a estudiar administración de empresas en el Minuto de Dios, acá en Bogotá, y cuando yo llego, o sea, fue muy lindo, el Señor siempre buscándome, siempre buscándome. Había un sacerdote en la esquinita de donde estábamos entrando los primerizos, por decirlo así, y nos estaba dando unos bonos que decía, ¿quieres hacer parte de la Navidad de muchos niños? Entonces yo, pues como siempre, como que me ha llamado la atención todo este tema de las ayudas. Entonces yo me acerqué y él me explicó y me dijo, mira, es que el otro fin de semana vamos a ir al Caquetá a entregar unos regalitos para unos niños. Entonces, pues estamos buscando estudiantes que quieran hacer parte de este apostolado. Y yo, bueno, sí, pues, o sea, yo no tenía conocimiento de nada, pero pues yo me apunté. Y resulté pues en el Caquetá, ¿cierto? Con sacerdotes, con el obispo de allá, súper bonito. Y yo allá empecé a experimentar el amor de Dios tangible. Pero Paola era muy chistoso porque Paola ya se fue con las minifaldas, con los chores y viviendo en parroquia, sí. Y todos los misioneritos como pues normal, ¿cierto? O sea, su traje normal y Paola no, Paola así con los escotes, con los chores, pero ningún sacerdote, digamos que a luego eso era como que, pues bueno, es primeriza y como que ella va a cambiar en el proceso, ¿sí? Ninguno se me acercó a decir, bueno, póngase un pantalón o porque se viste así, no, o sea, un amor y una docilidad de todos los sacerdotes que me recibieron esa vez, que empecé a experimentar tanto amor en la iglesia que yo decía, ¿qué es esto? O sea, todo lo que yo había vivido 9 meses con este padre, 9 años con este padre, pues estaba empezando a vivir una nueva etapa, una nueva cara, estaba empezando a ver una nueva cara de la iglesia, diferente a lo que había experimentado con pues estos 9 años. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, vuelvo a Bogotá y empieza como que ese amor tan impresionante en mi corazón, pero ahí en ese momento llega una persona a la vida de Paola con unas heridas muy fuertes y pues como yo quería como las cosas rápido y como que yo no, a mí nadie me había hablado que la castidad, que la pureza, o sea, a mí nadie me había hablado de esas cosas, pues empezó pandemia y el resultado fue como, no, pues vámonos a vivir juntos, o sea, otra vez a vivir juntos, ¿cierto? Y pues muchísimas heridas, muchísimas cosas también en esa relación y entro como en una etapa de que ya no quiero más, o sea, como que ya no quiero vivir, o sea, como que sí, ya experimenté lo que puedo hacer dentro de la iglesia, pero es que, pues, si Dios realmente me amara, porque ha permitido que me pasen tantas cosas en mi vida, Dios no existe, Dios no, no, Dios no. Entonces, recibo una llamada de unos misioneritos de la Central de Juventudes que estaban reclutando misioneros para que se fueran por un tiempo al Caquetá a hacer una misión en grupos de apostolados con jóvenes y demás. Y yo digo, no, o sea, yo le digo a ella como que no, pues muchísimas gracias, no sé ni siquiera dónde sacaste tú el número, pero igual de todas maneras muchísimas gracias por la invitación, pero pues no. Pero cuando yo cuelgo esa llamada, yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar y yo le digo a Dios, me acuerdo en la habitación en donde estaba, yo le digo a Dios, bueno, Señor, si tú me quieres llevar allá, pues haz todo lo posible. Pues yo no sé ni cómo me voy a ir, pero si tú me quieres llevar para allá, pues bueno. Entonces me acuerdo que llega en la noche, pues con la persona con la que estaba y le cuento. Y le digo, oye, mira que me llamaron, no sé qué, y él fue como, ¿en serio? Bueno, al otro día
Al otro día, entonces llegó y me dijo, ven, ¿de dónde es que te llamaron? Y yo que de la central de juventudes. Entonces, bueno, él como que empezó a investigar. Y la chica que me llamó, ella seguía insistiéndome por WhatsApp y mandándome información y es que Dios te ama y Dios no sé qué. Y yo empiezo a tener como más charlas constantes con ella. Sí, la Virgencita María por medio de ella, de Marce, y Marce ve este video de verdad, ella fue el instrumento de Dios que me rescató, que me rescató. Y un día que ya como que yo pensaba que yo decía, ya no puedo más, la llamo yo a ella y ella me dice como que pues estamos en pandemia, todo está cerrado, pero orémosle al Señor, ella me dijo así, orémosle al Señor, que si Él te quiere traer acá, Él buscará la manera de cómo llevar, de cómo traerte. Y yo, bueno, y entonces ya pasaron 3 semanas, ¿cierto? Hablando con ella y una noche llego yo al apartamento y la persona con la que estaba conmigo tenía todo decorado, velas, y yo decía, ve, ¿será que es que me va a pedir matrimonio? Yo dije así, me va a pedir matrimonio. Cuando me dice, ese sobre. Entonces yo abro el sobre y eran los tiquetes para irme para el Caquetá a esa misión. Y él con Ay, los ojos tremendo. obviamente llorando me decía, es que tú le perteneces a Dios y yo no te puedo robar de Dios. Yo desde que te conocí, sé que tú tienes un llamado muy especial de Dios y tú no estás siendo feliz conmigo. Yo te regalo esos tiquetes para que vayas a experimentar realmente lo que Dios quiere para tu vida. Y llamo entonces a Marce y le digo, Marce, míreme, y Marce en la videollamada llora. Me decía, ¿te das cuenta que Dios sí está contigo y Dios sí te quiere acá? Bueno, yo ese fin de semana, eso fue como un jueves, los tiquetes estaban comprados para el sábado, empaque, maletas, no, eso fue, mejor dicho, la locura. Y entonces llego yo el sábado, él me lleva, imagínense en ese amor. Ahí es donde realmente uno dice, el amor deja libre también para seguir los caminos de Dios, ¿sí? Porque realmente yo digo, el amor que él tenía hacia mí es muy grande, pero él sentía en su corazón que había una misión que cumplir allá y él tenía que soltarme para yo realmente empezar a experimentar un sentido de mi vida, ¿sí? A saber qué era lo que yo quería con mi vida. Me lleva al aeropuerto, él me lleva al aeropuerto, me deja allá y el vuelo era a las 7:15 de la mañana. Entonces, bueno, empiezan a llamar que el vuelo tal, no sé qué, yo con mi maletica y mis cositas cuando, no, que se canceló por clima, que está cerrado el Aeropuerto. aeropuerto del Caquetá, el aeropuerto del Caquetá de Florencia, entonces pues no nos podemos ir, entonces esperemos a ver hasta que lo abren. Bueno, a las 10:15 nos volvieron a llamar. Listo, ya, sí, ya está abierto, no sé qué, no sé. Nos llevaron hasta el avión, cuando, pum, no, que el avión se le había dañado el tren de aterrizaje que teníamos que desbordar. Mm. Teníamos que salir otra vez y esperar en las salas de abordaje hasta que otro avión pues pudiera salir. Yo, bueno, 1:10 de la tarde. Ah, Y yo en el aeropuerto así. Cuando, bueno, aborden otra vez, no sé qué, si sé más. Bueno, otra vez nos subimos al avión cuando el piloto nos dice como que lo que pasa es que van a llamar otra tripulación porque el piloto que los iba a llevar ya ha cumplido su horario, que son las 8 horas y ellos no se pueden pasar más de las 8 horas. Entonces, devuélvanse ay, Dios. devuélvase otra vez no, o sea, yo decía, ahí ya me desesperé, ahí ya eran las 3 de la tarde, o sea, miren tan bonito esto, porque yo lo entiendo después, y yo me acuerdo que yo empiezo a llorar y empiezo a llamar al chico con el que estaba y le digo, recógeme, o sea, ya son 3 señales que yo no me tengo que ir, sí, ya recógeme, y él me dice como que esperemos el último, si ya el último no se va, yo te recojo. Bueno, y yo en medio de mi ignorancia, lo que yo había experimentado en un Santo Rosario, en la misión con la que me había ido con los del Minuto de Dios, fue mucha paz y mucha alegría. Entonces yo dije, hagamos el rosario. Entonces busqué por internet cómo hacer un rosario y empecé a hacer el rosario.
cuando a las 4:15 de la tarde llaman, nos subimos y por fin Arranca. arranca ese vuelo. Arranca el vuelo y esas mujeres que estaban allá de verdad estaban pegadas al techo. Ellas me decían, Dios mío, mira, rezamos 3 Ave María, rezamos 3 rosarios por ti, hicimos una Eucaristía, la coronilla. O sea, yo casi no puedo llegar allá. Yo casi no puedo llegar allá y cuando llegué, pues obviamente es una comunidad, ¿cierto? Con una casa hermosísima, o sea, yo decía, esto es el cielo, esto es el cielo, o sea, el Caquetá como tal es hermosísimo, los paisajes, todo era muy lindo. Y me dicen, bueno, me reciben, ¿cierto? En la comunidad donde voy a estar, me dan mi cuarto y cuando llego al cuarto, había una imagen de una señora así. Y yo, ve, quién sabe quién será esa señora, pero tan bonita, me dio mucha paz. Entonces, ya ahorita les cuento quién era, por acá les voy dando Ay, qué una Santa esta de lindo. Laura, quién era. Santa Y Laura. yo, ay, tan bonita esa mamá. Yo, bueno, después preguntaré quién es. Entonces, bueno, me dicen como que vas a entrar 3 días en silencio, en un retiro de silencio, y para empezar, pues, todo este proceso que vamos a tener contigo. No fueron los 3 días más duros de mi vida, porque es donde realmente experimenté el amor de Dios en mi vida. Y recuerdo que el primer día una actividad era estar en un cuarto sola, a oscuras, con una verita en la mitad. Y tú tenías que hablar ahí con Dios. Y yo empecé a hablar con Dios y yo le decía, ¿y tú dónde estabas cuando esta persona hizo por mí? ¿Tú dónde estabas cuando mi papá? ¿Y tú dónde estabas? Y yo gritaba y le pegaba a las ventanas, yo le decía, sáquenme de acá. O sea, yo ese día me enloquecí. Yo de verdad, o sea, era una cosa impresionante lo que sentí ese día. Y ellas al verme tan heridas, realmente al verme tan heridas, como que dijeron, no, hay que llevarla al Santísimo. El segundo día me dejaron todo el día en el Santísimo, fue horrible, yo no me concentraba, yo sentía que había alguien detrás mío, yo decía, ¿será que Dios sí está ahí en esa caja? Yo no creía nada, o sea, realmente yo era la más, sí, o sea, yo realmente no sabía nada, nada, ¿cierto? Entonces ya seguimos el proceso y pues mis mamás de misión, por decirlo así, me decían que ellas me vieron tan mal que ellas pensaron en devolverme porque decían, no, esta niña está muy dolida, esta niña viene con unas heridas muy fuertes, esta niña necesita es de un acompañamiento sacerdotal, ¿cierto? Pero también de un psicólogo y nosotros pues acá no tenemos psicólogos ni nada. Entonces dice que Marce como que en una prueba de fe el Señor le coloca y le dice, siga con ella, no la devuelva para Bogotá, sino siga el proceso con ella. Y yo lloraba todos los días, ellos ya estaban desesperadas, ya no sabían qué hacer conmigo porque yo lloraba todos los días, todas las mañanas, todas las noches. O sea, yo decía, impresionante. Ahorita lo entiendo que como lo dice San Pío, es empezar a reparar todos esos momentos, ¿cierto? Todos esos momentos que había estado sin Dios. Y al llegar y reconocer que hay un Dios en mi vida, yo no sé, o sea, es que no sé cómo expresar y experimentar ese amor de Dios, de que te empieza a sanar todo, o sea, te empieza a sanar todo de tal manera que tú dices, no voy a poder de tanto amor que siento, o sea, como que yo nunca jamás había experimentado que alguien me amara tanto y me sanara tanto, o sea, era impresionante, ¿sí? Entonces, me mandan para un santo sacerdote porque yo sé que él es un santo, el padre Zaire en el Caquetá, y él como que los casos perdidos para él, los casos perdidos, las batallas perdidas para él. Y él me empieza a amar muchísimo, o sea, de verdad es mi santico, yo le digo mi santico de amor, porque realmente él fue el que también me ayudó en este proceso muy, muy fuerte. Y él me dice como que, Pepa, ¿y a ti no te gustaría consagrarte a la Virgen? Y yo, ¿y qué es eso? Sí, que la consagración a Jesús por medio de María. Y yo, ¿y qué es eso? Y me dice, no, es que acá hay un grupito que se llama Lazos de Amor Mariano, yo nunca los había escuchado. Y vienen los viernes, mamita, me decía, vienen los viernes y vienen al grupo de oración, porque pues yo vivía con 2 misioneras más ahí en la parroquia con él. Y yo, pues bueno, padre, pues intentarlo, ¿no? O sea,
intentarlo. Entonces llegué el viernes cuando yo empecé a experimentar el amor de la Virgencita, impresionante en cada charla. Y ya ellos iban en la lección 12, o sea, ya iban súper adelantados. Y el padre habló con los misioneros y les dijo como que, miren, yo me hago cargo de ella, de adelantarla a las 12 lecciones, pero recíbamela para que pues siga su proceso de consagración. Entonces yo me consagraba los jueves en la nochecita, recuerdo mucho, y los viernes en la mañana él se sentaba conmigo, cogía el totus y me adelantaba de las otras lecciones. Era hermosísimo, era muy hermoso, o sea, yo decía, ¿qué es esto tan lindo? O sea, como que empecé a experimentar ese amor, o sea, de verdad, un Dios muy amoroso, un Dios muy amoroso. Entonces llega en el proceso de la consagración, se debe vivir pues el retiro espiritual, el retiro de conversión, ¿cierto? Y bueno, me voy con 70 jóvenes del Caquetá, ningún adulto, o sea, es impresionante, 70 jóvenes del Caquetá, yo era como la más grandecita que iba del grupo y vamos a vivir ese retiro. Y recuerdo que hay una parte que no les puedo hablar mucho del retiro, pero hay una parte muy especial donde le hacen a uno el examen de conciencia, o sea, el examen de vida de toda la vida, ¿cierto? Y que uno va notando, bueno, tal cosa, tal otra, bajo los mandamientos Mandamiento. del Señor, sí, bajo los mandamientos del Señor. Entonces, bueno, habían tres sacerdotes, ¿cierto? Porque como éramos tantas personas, pues trajeron tres sacerdotes para la confesión y habían como tres cubículos dentro de la finca donde estábamos y uno iba pues a donde le tocara, al sacerdote que le tocara. Cuando me llamaron a mí me dijeron, Pau, ven, ya te toca. Entonces yo saqué mi hojita y cuando yo salgo me había tocado el módulo de mi santico. No. Ay, Era qué él el bien. que me iba a hacer la confesión. Y claro, yo empiezo a llorar, antes de verlo yo empiezo a llorar y me decía, ¿por qué lloras? Y yo no sé. No sé por qué lloro. Y entonces estaba yo hablando, ¿cierto? Esto, lo otro, cuando llega el momento de que ya yo estoy rompiendo la hoja y él me coge las manitos y me dice, hijita, tú tienes algo que no has querido ni has podido hablar. Es momento de que me cuentes qué pasó. No, yo sentía que la vida se me iba. Yo no sabía cómo contarlo. O sea, yo llevaba 29 años, ya 29 años sin contarle a nadie lo que me había pasado. Y él con su amor, con su ternura, me ayudó obviamente a sanarme y a decirme, y me acuerdo mucho que él lo que hizo fue que se puso de rodillas y me empezó a pedir perdón de todas las cosas que me habían pasado. Para mí fue el retiro más, mejor dicho, fue el que me cambió la vida, porque ahí pude experimentar la misericordia de Dios por medio de los sacerdotes. Y para mí en este momento, o sea, los sacerdotes son realmente Cristo en la tierra, son Cristo en la tierra, son el instrumento del amor de Dios, pero especialmente este sacerdote para mí es muy especial, sigue siendo muy especial para mí y bueno, yo salgo realmente súper motivada, súper, o sea, de verdad. Me cambió muchas cosas en ese retiro, fue muy bonito lo que yo experimenté en ese retiro y me consagro todo, o sea, mi retiro, mi consagración, todo el proceso lo hice allá con él, con los misioneros del Caquetá y con el padre Zair. Entonces ya llega un punto que se cumplía esa semana 9 meses. Entonces Monseñor Omar, que es Monseñor el del Caquetá, me dice como que hijita, tienes que volver a Bogotá. Yo no quería volver a Bogotá. Yo decía, yo todo lo que dejé en Bogotá, no, yo no quiero volver a Bogotá. Yo tenía mucho miedo de volver a Bogotá y él me dice, tienes que ir a terminar porque yo había aplazado por irme al Caquetá pues el semestre y él me decía, tienes que ir a terminar la universidad y ya si es designio del amor de Dios que tú vuelvas, acá te esperamos, hijita, pero tienes que ir a terminar. Cuando yo llego allá, pues obviamente súper encendida, lo primero que yo hago, bueno, mi mamita y mi hermana empezaron a experimentar un cambio,
o sea, mi mamá me decía, ¿tú dónde estás yendo? O sea, ¿qué te está pasando? Porque tú ya no eres la misma Paola. Y yo, mami, no, mira, vas a empezar a consagrarte. Yo, mejor dicho, yo, mami, vamos a consagrarnos, no sé qué, dice más así, mejor dicho, como un San Pablo, mejor dicho, llevando a todos a la consagración. Y entonces empieza mi mamita, pues el proceso de consagración. Llego yo nuevamente a Bogotá y, y bueno, bueno, en el Caquetá me habían dicho, si tú quieres seguir el proceso como misionera dentro de la comunidad, tienes que llegar allá y buscar a un misionero, ¿sí? A un misionero. Y yo decía, pero tantas, pues tantas comunidades que debe haber o tantas sedes de lazos, pues no creo que, que pueda pues yo llegar a buscar a esa persona que me mandaron a buscar. Pues imagínense que cuando yo llegué a Bogotá, la persona a la que me habían mandado a buscar era quien estaba llevando el proceso de liberación de mi mamá. Era la persona que nos ha ayudado a todo este proceso. Carlitos Caliche, yo no sé si ustedes de pronto lo han escuchado hablar, un gran misionero de nuestra comunidad, que es el que nos ha ayudado realmente en todo este proceso de la sanación de nuestras heridas. Y ahí confirmé que el Señor quería que yo siguiera en el proceso como misionera. Como misionera empecé el Ezio y ahí la Virgencita me pone a reparar. Conozco 40 días por la vida y me acuerdo mucho, ¿cierto? El primer día que llego ahí a Teusaquillo, a la Caracas con 39, donde están pues todos estos centros de aborto, donde está Oriéntame y Profamilia, y bueno, y todos esos locales que ustedes ven ahí de 3D, ecografías, todo eso son abortorios clandestinos. Sí, son abortorios clandestinos. Y me acuerdo que yo estaba paradita ahí en la 39 con Caracas y veo venir una chica como de 20 años. Y ella venía con su pasita súper bonita, pero ella venía muy triste. Ella venía muy triste y yo la volteé a mirar, pasa el semáforo y se mete a Profamilia. Y yo, bueno, pues yo empiezo como a orar, no sé qué. Y estábamos haciendo la oración cuando, oh, sorpresa, que ella sale como una hora y media después sin su panza. Y yo la reconocí, o sea, como que el Señor permitió ese momento de gracia de que yo viera a esa niña y de ver cómo ella salió con tanto dolor, porque a esa niña le salían las lágrimas del dolor y sentí una voz en mi corazón que me decía, eso es lo que está pasando con el aborto. Tú, Paola, tú, ¿qué estás haciendo por el aborto? Y sentí que el Señor me llamó mucho, o sea, todo este tema pro vida, porque de verdad fue muy fuerte, o sea, para mí fue muy impresionante ver a esta niña tan triste, sin su pancita, ¿cierto? En una realidad tan fuerte, o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y desde ahí empiezo a reparar muchísimo, empiezo a asistir a las vigilias que pueda, empiezo a poner el mayor número de horas de oración para poder empezar a reparar todo lo que había hecho, porque yo obviamente había tenido muchos años con métodos anticonceptivos, ¿cierto? Nunca jamás, pues digamos, un embarazo, pero sí con mi última pareja, ¿cierto? Que el Señor utilizó. En algún tiempo a mí me empezó a salir un brote, un acné, pero un acné terrible en la cara, un acné terrible, terrible. Y él me llevó a un lugar donde nosotros llegamos y esa señora tenía virgencitas por todos lados, tenía como unas 500 vírgenes, pero era impresionante. Y ella cada vez que me hacía, porque me tuvieron que aplicar ácido con una jeringa, abrirme, digamos, los granitos y quemármelos por dentro para empezar a quitarme el acné tan fuerte que yo tenía. Y yo me acuerdo que cada vez que yo iba, que ella me hiciera como las intervenciones para el acné, ella solo hacía el rosario. Ella solo hacía el rosario. Y esa semana que yo empecé como a experimentar, ¿cierto? Pues el tema de la sanación de mi cara, ella solo hacía el rosario y ella me empezó como a persuadir y me decía, tú estás en unión libre, o sea, tú, ¿cómo viven ustedes? Y ella siempre me decía, si no es la persona, déjese o cásese, pero así no pueden vivir.
Y ella siempre me decía como muchas esas cosas y yo experimenté en esa semana con ella como un manchadito, así como cuando le llega a uno el periodo, pero más marroncito. Y yo le comentaba a ella y ella me decía, claro, bueno, él tenía la vasectomía, él se había hecho la vasectomía, pero yo tenía constantes flujos así. Y ella me decía, eso que tú estás experimentando son abortos, son abortos. Y yo le decía, pero ¿cómo abortos? O sea, ¿cómo aborto si él pues es operado? Pues imagínense que ella me pudo sanar en un mes y medio la cara, porque cada vez que esto me hacía oración y yo pues obviamente, imagínense, en ese tiempo no estaba tan en este caminar. Después entendí que era un ángel que el Señor me había regalado para poder entender, pero cuando yo empecé mi apostolado en 40 días, me llegaba mucho eso que ella me decía. Y al mes y medio que ella me pudo sanar, ¿cierto? Al mes y medio que ella me pudo sanar, ella murió. Ella murió y digamos que hay muchos testimonios de ella de sanación por medio de su profesión. Una gran santica, digo yo que una gran santa de nuestra iglesia. Entonces, empecé a experimentar mucho amor en el tema Provida, un llamado súper especial al tema Provida. Empecé pues a tener como muchísimo más tiempo para el tema Provida, o sea, me metí de lleno a todo el tema Provida en 40 días por la vida, dando charlas, yendo a misiones. Y acá recuerdo mucho que cuando yo tenía esos procesos que les contaba de liberación tan fuertes, cuando yo estaba en liberación y a mí me ponían esa canción de Alma Misionera, ¿sí la han escuchado? Sí. Ujú. Yo perdía conocimiento, o sea, era una cosa impresionante, yo no recordaba muchas cosas. Y entonces empezó a llegarme mucho esa canción del alma misionera, alma misionera. Y un día, pues la mamá, ¿cierto? Me coloca en el corazón y me dice, es que tú eres alma misionera. Entonces yo empiezo, realmente yo decía, esa misión que el Señor por primera vez me llevó por el minuto de Dios al Caquetá. La segunda vez me volví a llevar al Caquetá otra vez a experimentarme, pues no se puede quedar acá, tengo que empezar a llevar al Señor a todos lados y empiezo yo con mi vida misionera, a las misiones donde me quisieran llevar. Y de hecho aún, ¿no? De hecho aún también me encanta las misiones, me encanta ir donde las personas que no conocen de Dios, me encanta llevar a mi señora, a la mamá. Realmente me encantan todas esas cosas y me encanta hacer misión para donde me quieran llevar me voy, mejor dicho, súper feliz. Y ya ahí entra pues Santa Laurita. Santa Laurita fue la que me ayudó a sanar todo este tema, ¿cierto? Porque un 8 de diciembre, cuando yo estaba en el Caquetá, ¿cierto? En este proceso de consagración, las hermanitas clarisas me dicen como, hijita, ¿a ti no te gustaría quedarte con nosotras un fin de semana? Y entonces yo, claro, o sea, yo pues cuando uno está haciendo la consagración, uno tiene ese ardor ferviente de conocer el amor de Dios. Y yo me fui un fin de semana para allá y en Dios, ¿cierto? Porque no es casualidad, en Dios yo tuve que pasar el 7 de velitas, ese diciembre, ese 7 de velitas, yo solita prendiéndole en el monasterio a solas las velitas a la Virgen. Y fue muy lindo porque ahí empecé a sanar mucho, mucho mi tema de la autoestima. Ella como que empezó como a decirme, mírate con ojos míos, eres la mejor eres la creación más hermosa que ha creado Dios. O sea, empecé a mejorar mi tema de autoestima muy lindo en ese momento cuando me quedé con las hermanitas clarisas. Y en la noche hacemos un rosario peregrino, ¿cierto? Donde pues estábamos yendo por toda la comunidad haciendo el rosario y yo me siento al pie, o sea, la Eucaristía, iba a empezar la Eucaristía y yo me siento al pie de la Virgencita, cuando un momento a otro yo siento que alguien baja y siento como como experimentar este momento, como si alguien te abrazara y te abrazara, pero te abrazara con un amor muy grande y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, cuando mi amiguita que estaba al pie mío me dice, Pau, estás llena de escarcha, estás llena de escarcha. O sea, era impresionante, mi cabello lleno de escarcha, mis cejas, mis labios, mis manos.
tenía un pantalón negro y el pantalón negro estaba lleno de escarcha, era impresionante. Es la primera vez que la mamita María permitía que yo la sintiera y que decía, acá estoy contigo, ¿sí? En los momentos en esos momentos fuertes, en esos momentos siempre he estado contigo, siempre he estado contigo y fue la primera vez que como que experimenté que la mamá estaba siempre conmigo, es hermoso. Y esa noche entonces empiezo como a investigar porque nos habían dicho que teníamos que tener un santo de devoción. Entonces empezamos como a experimentar y lavando la loza de ahí del monasterio, me llega un video en YouTube, o sea, yo estaba escuchando una cosa totalmente diferente, ¿sí? Una música pues de Dios, pero se reproduce en YouTube la biografía de Santa Laura Montoya. Y yo quedo tan enganchada con ella porque yo decía, wow, ella ha experimentado muchas cosas similares a mi vida. Y desde ahí, no, mejor dicho, ella fue la que me escogió, porque yo digo, no fui yo, fue ella la que me escogió como Santica de Devoción y Santa Laura ha sido lo más lindo, me ha ayudado mucho en este proceso de sanación. En los momentos difíciles, ella siempre estaba. Y recuerden que cuando yo llegué la primera vez allá al Ujú. Caquetá, ella era la que estaba custodiándome en el cuarto donde llegamos. Y ahí empecé como a orar muchísimo y entonces todos me decían, no, es que Santa Laura es hermosa y yo, pero ¿quién es Santa Laura? Entonces yo tenía, todos mis amigos cambiaron, ¿no? Porque después de tener amigos en el mundo, entonces mi amigo ahora eran las clarisas, las religiosas, los sacerdotes, los seminaristas, los misioneros. Sí, o sea, todo cambió. Y un amigo muy especial llegó y me dijo, tú estás de cumpleaños esta semana, te voy a dar algo muy bonito. Y yo, bueno, y me dijo, es que yo lo sentí en la oración y te lo voy a dar. Y el día de mi cumpleaños llegó con el libro de la biografía de Santa Laura Montoya. Y yo Ah, decía, ah, no, ya es la confirmación. Es la sí. confirmación de que ella es mi mamá, de que ella es mi santica de devoción. Y recordemos que no es que pongamos los santos por encima del obrar de Dios, sino que los santos son los mejores intercesores y los mejores amigos que tenemos para alcanzar ese camino y de santidad de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en este caso me mandó a la mejor amiga y a la primer santa colombiana, que es Santa Laura Montoya. Es hermosa. Yo la amo y siempre, miren, siempre que hay algo especial para mí, ella llega. Este cuadrito, por ejemplo, me llegó en la imposición de la primer camisa de lazos de amor mariano. Un amigo me dijo, imagínate que iba caminando y sentí que tenía que traerte hoy a Santa Laura sin saber que hoy iba a ser la imposición de las camisas. Y yo, ella siempre está presente en esos momentos importantes de mi vida espiritual. Ella siempre está custodiando mi corazón. Y ahí entonces empiezo como, Monseñor Omar me dice, Paola, ¿y no sabes que acá va a ser el primer museo nacional en Colombia de Santa Laura Montoya? Y yo, ¿qué? Entonces me llevan ese fin de semana y me dicen, vámonos, ven, vamos a ir a conocerlo. Y cuando llegamos, no, fue terrible porque yo decía algo me iba a regalar y era pues obviamente mi conversión total en ese lugar, Santa Laurita, porque cuando llegamos, el carro donde íbamos, allá le dicen como al barro, el chuquio. Y el carro se nos quedó en el chuquio y no podíamos salir de ahí. La gente salió de las casas a ayudarnos a poner tablas y todo y el carro no podía salir. Hasta que ya, o sea, cuando ya obviamente pues mis hermanitas de comunidad se alteraron mucho y dijeron, no, pues vamos y después miramos cómo sacamos el carro, pero yo quiero que tú llegues allá. Y cuando yo llego y experimento ese amor, cuando yo me arrodillo allá a la reliquia de primer grado que ella tiene, a toda, digamos, el museo que están haciendo de ella allá, yo digo, no, ¿qué es esto tan lindo? Y ella me regala la radicalidad en mi proceso, ¿sí? Así como había experimentado tantas cosas en el mundo y que realmente como que me daba por completo, no me daba un poquito, sino me daba toda en el mundo. Ahora ella necesitaba que en mi corazón hubiera radicalidad para realmente llevar con radicalidad y con firmeza todas las almas a que conocieran del amor de Dios y de la Virgencita María. Entonces es una radicalidad que yo no entiendo ni comprendo aún por qué pasa así,
pero hay muchas cosas que el Señor lo permite precisamente según tu proceso de conversión, ¿sí? Entonces, así ha sido como que mi proceso, ¿cierto? Ha sido muy lindo. Y bueno, cuando yo llegué acá a Bogotá, pues pude experimentar también una sanación muy hermosa con mi mamá y mi hermana, porque les pude comentar todo lo que a mí me había pasado de niña. Y ahí en ese momento entró o llegó el proceso de conversión de mi hermana. Mi mamá ya se estaba consagrando y mi mamá ya iba como pasito a pasito, pero mi hermana no, mi hermana decía como que, ¿y esta qué le dio? Se enloqueció. Nos cambiaron pues a Paola, o sea, ¿qué le pasó? Y ahí cuando yo las cojo y las siento, ¿cierto? Y les digo, y les explico todo lo que me había pasado, todo el tema. Hubo una gracia esa noche, hubo una gracia esa noche en mi hermana y empezó también pues este proceso de sanación. Por gracia de Dios y de la Virgencita, ya somos todos consagrados. Ha sido muy hermoso este proceso. De verdad son lágrimas de alegría, lágrimas Qué de bello. alegría saber que el Señor, y yo me acuerdo cuando yo le estaba en mi consagración, cuando yo le estaba poniendo esa rosita a la mamá, yo le decía que mi familia y yo te sirvamos, mamá. No quiero ningún otro regalo, solo quiero la conversión total de mi familia. Y así han venido llegando uno por uno, uno por uno, mi mamá, mi hermana, el año pasado se consagró un tío y ahí vamos poquito a poquito en esta lucha, ¿cierto? En este combate espiritual que es constante, pero que realmente es muy hermoso todo lo que el Señor le permite a uno experimentar tanto el dolor, tanto el dolor, porque yo siempre pienso esto y es que todos nosotros somos hijos de Dios y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos creados para el cielo, para estar en el cielo. Y es por eso que nosotros acá en la tierra no podemos experimentar una alegría más grande que la que podemos experimentar cuando volvamos a casa, porque todos estamos llamados realmente al cielo, porque somos ciudadanos del cielo y que este camino realmente tenemos que luchar, luchar y luchar para que todos conozcan del amor de Dios, que así como Dios tuvo tanto amor y misericordia en rescatarme a mí, pues yo también empezar a rescatar a muchos que todavía no conocen del amor de Dios. Sí, hay muchos, todavía hay mucha gente que no conoce el actuar de Dios, que no conocen el actuar de la mamá, y hoy miércoles Josefino, obviamente lograr tan grande y todo lo que he experimentado con San José, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Es ver realmente que el Señor obra de tal manera y mueve los corazones y mueve hasta aviones, mueve hasta aviones para que realmente se cumpla el propósito que Él tiene en tu vida. El Señor va a Qué mover bonito. lo que sea necesario para que realmente se cumpla ese plan de amor y de misericordia que tiene contigo. Ay, qué belleza, Paola. Ay, no, Pau, de verdad que has tocado mi corazón de una manera que no te lo imaginas. ¿Cómo te sientes? Ay, no, muy lindo, o sea, de verdad hay muchas cosas que se pasan, ¿no? Hay muchas cosas que se pasan, pero realmente el amor del papá es impresionante y el regalo tan grande que es nuestra iglesia, los sacerdotes, que realmente lo que yo decía, hacer un poquito de énfasis de que por favor no nos metamos en cualquier comunidad, no, Claro, o sea, no contaminemos nuestra vida espiritual yendo aquí, yendo allá, no, el Señor tiene un propósito contigo y te va a colocar la comunidad donde tú vas a alcanzar ese proceso de santidad. Ujú. El Señor te lo coloca. Solo tienes que pedirle a Él la apertura en tu corazón para que realmente Él te enseñe por dónde es el camino. Pero no sigamos, sí, no sigamos como que, y pues desafortunadamente, claro, duramos 9 meses en esa 9 años, perdón, en esa comunidad, simplemente porque el padre está en desobediencia. Y tú sabes que una persona desobediente, pues no tiene a Dios. Y quien no tiene a Dios, pues nunca jamás nos íbamos a liberar allá, ¿sí? claro. Ay, bueno, o sea, como que ya para terminar, cuando yo vuelvo acá, nuevamente me hablan mucho del ayuno de misión RUA, de los 40 días de ayuno. Yo lo hago
Y el día 18 yo vivía solita, ¿cierto? Y experimento una liberación total, total y plena, donde yo siento pleno conocimiento en mi alma de la liberación que yo tenía en el tema de la lujuria, con el tema de la lujuria, y que obviamente por medio de lo que a mí me había pasado a los 12 años, yo tenía algo muy fuerte sobre el tema de la lujuria y yo experimento físicamente la sanación por medio de este ayuno. Y como lo dice, ¿no? Marcos 9, hay cosas que solo van a salir con la oración y con el ayuno, con nada más. Y este ayuno me liberó realmente de todas las secuelas que quedaban en mi vida, ¿cierto? Del tema de la lujuria. Y bueno, y obviamente ya terminando, hace 4 años que soy consagradita a la Virgencita, le llevé ese día que fui consagrada, me fui para la Virgencita Aránzazu, que es una virgen muy hermosa en el Caquetá, y le consagré mi vida, mi pureza, mi castidad a ella. Y yo le dije, hasta que tú, Virgencita María, no me regales ese esposo, ese San José para mi vida, te entrego y te consagro a tu inmaculado corazón mi pureza. Y voy a seguir y soy una ferviente misionera hablando del tema de la pureza y de la castidad porque a mí nadie me habló de eso. A mí nadie me dijo qué era la pureza y qué era la castidad. Por eso todos los jóvenes, sí, las niñas que de pronto sientan una herida profunda en su corazón y sientan que no, que es que tienen que llenar esa herida con más hombres, no, al contrario, la herida se llena con Dios y la herida se llena con radicalidad, la herida se llena realmente siendo muy coherentes, ¿cierto? Ah, bueno, y también pues experimenté cuando llegué acá a Bogotá, hace un año, experimenté un amor hacia el Señor en el Santísimo impresionante, porque obviamente la mamá sabía que yo tenía sí, como que si llegaba Jesús a enamorarme, yo lo iba a rechazar porque tenía muchas heridas por la línea paterna. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó a la Virgencita para que me enamorara y ella en su amor me llevaba a Jesús y me llevó a Jesús y he podido experimentar mucho amor a Jesús. Tanto fue así que yo dije, el Señor me está llamando a ser religiosa. Y hace un año estuve en una comunidad religiosa con las hermanas de ABC Prodeín, una comunidad santa, una comunidad hermosísima, pero realmente el Señor me decía, no, 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 o sea, puedes experimentar mucho amor por mí, pero estoy esperando que realmente, pues al San José, porque fue certero como me dijo, no, yo te estoy llamando a tener una vida santa dentro de un matrimonio santo, para que realmente en esta civilización, en este mundo tan carente de familias santas, tú puedes ser una de ellas, tú puedes ser una de ellas. Entonces, bueno, ahí voy en ese caminar, en esa oración de Qué que bueno. llegue pues esa persona que Dios tiene destinada para mí. Yo siempre le digo al Señor, Señor, escógelo tú, porque yo ya escogí muchos y me equivoqué. Entonces ahora eso le toca solo a usted, Qué Ay, solo a bonito. usted no, precioso. y voy a tener la certeza en el corazón cuando realmente Él responda, cuando Él realmente responda. Qué bonito, Paola. Y te quería preguntar entonces, ¿tu mamá y tu hermanita también terminaron el proceso de liberación? Mi mamá y mi hermanita son misioneras conmigo dentro de la comunidad. Ah, ok. Ay, qué Qué bonito. hermosura, Sí, Pau, precioso. las tres somos misioneras para honra y gloria de Dios. Y como decía Santa Laurita, ¿cierto? Que es la frase que más me encanta. Destrúyeme y sobre mis ruinas construye un monumento para mi gloria. Destrúyeme y sobre mis ruinas construye un monumento para mi gloria. El Señor me destruyó y sobre ese sufrimiento ha sacado muchas almas, muchos apostolados, muchas cosas para el reino de los cielos, para el reino de Ay, los qué cielos. Qué hermosura. belleza. No, este testimonio está hermoso, de verdad. Gracias por haber dicho que sí a eso que sentiste en tu corazón, porque yo tengo la certeza también de que Dios va a hacer cosas hermosas a través de tu historia, que utilizó este Amén. canal, que también es obra de Él. Eh, Miren que nosotros no hacemos nada, Mm, nosotros mm. solo nos quedamos ahí calladitos, porque créanme que nosotros, eh, el Señor también hace muchas cosas en nosotros a través de sus historias. Mm.
Nosotros, Mucho. mi corazón, todo el tiempo que te estaba escuchando, mi corazón saltaba y saltaba y saltaba. Sentí mucho dolor también. Cuando te escuchaba sentía mucho dolor, me imaginaba a mi niña, tantos niños, tantos jóvenes, Mm. tantas personas alejadas del Señor, carentes de amor. Y, pero también cuando te Y sabes que escuchaba, lo más bonito, sabes que lo más bonito cuando yo empecé a sanarme, yo hablé eso que me había pasado y empezaron a llegar muchas niñas que habían vivido lo mismo mismo. ¿Y qué hace el Señor? Me permite experimentar ese dolor que ellas están sintiendo. ¿Sí? No es dentro de un juzgamiento, sino que en la posición de que yo ya estuve como ellas y las puedo amar y las puedo ayudar desde un dolor vivido, no desde un dolor que tú no conoces, sino un dolor y experimentado en vida propia. qué Entonces bien, eso es muy hermoso porque cuando tú puedes ayudar a las demás personas con tu testimonio, con lo que tú has vivido, es ahí donde uno dice, no, es que esto no es mío, no es propio, esto es de Dios, eso esto es decimos de Dios. nosotros. Así es del Señor. Ay, que sí, cuando uno recuerda ese dolor, uno dice, Dios mío, ya entiendo todo, pero mientras lo vivimos fue muy Porque duro. Pau, no, un abrazo de verdad muy grande. Dios te bendiga. Muchas gracias de verdad por regalarnos a todos tu testimonio, a todos los que lo escuchen, de verdad no se queden con este regalo, compártanlo bastante, apoyen este apostolado, oren mucho por nosotros, por Paola, de comentarios bien hermosos. Y bueno, si tú quieres también de pronto contar tu historia, regalar tu historia, escríbenos a regalame tu historia @gmail.com. Y Pau, de verdad que Dios siga bendiciendo tu caminar, tus apostolados, ese corazón tan lindo, se te nota en el rostro, reflejas como ese amor del Señor, Qué esa bonito. alegría, esa paz. no, Para y, todos. bueno, y digamos para los que de pronto van a preguntar, bueno, ¿y tu papá? Mi papá no está todavía en este caminar, pero tenemos una relación muy bonita. Por favor, ayúdenme a orar mucho porque lo quiero llevar a retiro pronto y he experimentado mucho, o sea, como que todo lo que mi papito no me pudo dar antes por sus heridas, no porque no me amara, sino porque tenía muchas heridas. Ahora lo estamos experimentando juntos, estamos experimentando ese amor juntos. Ay, qué Ha bonito. Ay, sido muy qué bonito. No están juntos, mi papá y mi mamá no están juntos, pero Karen y yo sí vivimos pues una relación, ahí vamos en ese proceso de amor y de oración hacia la conversión total y plena de mi papá también. Qué belleza. Pau, muchas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo. Que todos, ya saben, todos la tarea. qué Compartir, bello. dejar hermosos comentarios, seguir esta cuenta para que se den cuenta de cada uno de los testimonios que montamos. Un abrazo. Dios te bendiga. Muchas, Pau, muchas gracias. Dios los bendiciones. bendiga. Chao, Dios los bendiga. Chao. Chao.